Acceder a las trincheras, a las posiciones de la infantería ucraniana en estos momentos, en la actualidad, es de las misiones más complicadas y más peligrosas. Parecía imposible, pero en estos momentos estamos en las posiciones ucranianas. Один виходить з моїми, а хтось буде під поділити. Ну, блядь, куди довезеш, далі топають ногами. Ну, по максимуму, як можна ближче. Вперед, стартуємо. Esta mañana hemos salido en un vehículo de combate, hemos atravesado zonas de campo, hemos estado en oculto en un refugio y después corrido durante 200-300 metros ya al amanecer y entre explosiones que sonaban cerca para llegar a las trincheras. Por un lado, las tropas ucranianas van retrocediendo día a día, los rusos avanzan, se van perdiendo por lo tanto esas líneas de defensa. Tanto es así que hay muchos kilómetros del frente actual en los cuales ni siquiera hay ya trinchera. Las tropas ucranianas están replegadas en ciudades, las cuales defienden, como ocurría también en Pokrovsk, a base de artillería y de drones. Поки ми тут сидимо, він там нас охороняє, типу. Важко, ну. Дрон. Є. Лучше показуйте. Що вони зараз з подарками не прилетіли. Охуєть. На нахуй, я кажу, стрісували, блядь. Заходь. No, it's a little bit dangerous because the enemy saw us from the drone. We are very close to the line 0. We're quite close. Ese momento de acceso a la trinchera es lo más peligroso. Tanto es que, por ejemplo, un soldado en el pasado podía estar una semana en la trinchera. Ahora mismo aguantan durante semanas, puede ser más de un mes, porque es ese momento de entrar y salir el que se vuelve tan peligroso con la cantidad de drones que hay actualmente. E imaginad para alguien como nosotros, que tenemos que entrar y salir, es decir, 2 pasadas, 2 viajes en un mismo día. Someone hear the sound? Maybe no one here, just one. You should say it loudly. Drone. Drone. Починайте сюди. Ahí estaba el dron, ¿eh? Se oía cerca. Lo he oído cerca, ¿eh? Cuando he gritado. Estaba ahí.
No puedo describir la sensación, de verdad que no puedo describir la sensación de estar corriendo a través de unos cultivos y escuchar un dron encima de nosotros. Me temblaban las piernas. Vamos corriendo de uno en uno, intentando dejar una distancia de 7-10 metros. Pasa que, claro, todos tenemos prisa por llegar y al final vamos corriendo a más velocidad cada vez y nos juntamos y nos repiten la distancia. Y todo esto con minas a los lados o granadas lanzadas que dice que algunas puede que no hayan explotado. Imagina esta situación. Voy a continuar. Легше може стати лише коли війна закінчиться. Все робимо для того, щоб тримати позиції, назад ні шагу. Із-за того, що у ворога більше зброї, більше можливостей, чим нас, більше в нас. Я понял. Лучше, мабуть, сховай. Мій бойовий наказ тримати позицію, щоб ворог не пройшов мене. Ми ж захищаємо, ми стоїмо на своїй землі. Тяжко, так як ви сказали, 3-й рік. Заміни нема. Тому ми тут будемо до кінця. Пустий вроді. Мотивація така, що не здаватись, бо ми тут стоїмо, щоб ворог не просунувся далі. А далі вже йдуть наші сім'ї, матерів, жінок, дітей. Пивиха. Володь! Володь! Заходь на їх. Заходьте на сюди, будемо FPV летить. FPV, let's go inside. In the morning to our soldiers who were hit with FPV, wounded. They alive, but too, so it's dangerous. I mean, we in danger, everyone here. Or just this morning. Tus posibilidades, es duro decirlo, pero tus posibilidades de sobrevivir en esta guerra dependen directamente de dónde te destinen. No es lo mismo la infantería que el piloto de dron, artillería, estar tal vez en logística con los vehículos transportando. ¿De qué depende dónde te van a destinar? El sistema es completamente corrupto. Si puedes pagar dinero, es muy probable que no termines en las trincheras. Lo más seguro es que, bueno, puedas terminar en posiciones mucho más atrasadas. Tanto es así que ni siquiera se tiene en cuenta muchas veces el oficio. Es tan absurdo que un médico puede terminar en la primera fila, cuando obviamente podría ser mucho más útil en los hospitales o en los puntos de estabilización. Так, гатила арта, що капець. Да? І рано, і вечір. Я годину стояв той турвал. Я став години півтори як мінімум, а то що... Ні, походу не приходить. Це приходить. Постійно йдуть обстріли. Ви самі чули, що постійно йдуть обстріли. Хлопці всі, хто тут, побачив війну, побачив смерть. Це вже змінить морально, психічно людину. Explosiones continuamente, pero lo que acaba de escuchar
Lo que acaba de sonar Андрій, дивися, тут трошки es un Grad. більше дистанцію. es un lanzacohetes, un bájalo sistema bígte. lanzador de cohetes, es un vehículo que lanza muchos misiles al mismo tiempo y arrasa una superficie entera. Cuando se escucha boom, 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 por 5 segundos, 10 segundos, es un lanzador de cohetes, de misiles, que arrasa toda una superficie. Tenemos que continuar. Через так, що не прощаємося, хлопці, що? І чуть швидше рухається. And move fast. Окей, дрони, якщо дрони, то ось там вже замирайте, подивіться, чи моліться, хто суміє. Nos encontramos ahora sí en el punto de extracción. Esta es la carretera por la que hemos llegado, aún de noche antes del amanecer, y aquí nos tiene que recoger el mismo vehículo de combate, el cual está preparado antidrones. En teoría, desde que estemos subidos en ese vehículo, ya estaremos a salvo. Al menos de los drones, no de la artillería. Lo que también ha sido más jodido mentalmente es que yo creo que había un patrón bastante claro. Muchas veces cuando corríamos y llegábamos a una posición, nos quedábamos en la entrada y al de 20 o 30 segundos nos decían dentro, dentro, dentro. Había que cubrirse rápido porque de repente había llegado un FPV. Los FPV van a orden de objetivo marcados por los que localizan, ya lo sabéis. Nos ha pasado eso 2 o 3 veces, o 3 o 4 veces. Yo creo que es un patrón claro y significa que los que rastrean nos estaban viendo continuamente. Nos estaban viendo continuamente. Y el FPV iba en nuestra dirección. Pasa que, por suerte, todas las veces ha llegado cuando estábamos ya a cubierto. Y nosotros hemos estado unas horas. Imaginaos la presión psicológica de llevar aquí meses y meses y meses y meses. Cada día son más los drones que hay en el aire. La situación se pone cada vez más crítica. Llevo hablando un par de minutos y creo que estos sonidos hablan por sí mismos. Esperamos al vehículo, que llegue antes de que llegue, y comienza la extracción. Морально всі втомлені, і я, і інші, і побратими мої. Всі хочуть завершення війни, тому що морально і фізично всі втомлені. Всі хочуть додому, тільки ми тут будемо до кінця.
Sin duda alguna, la misión más complicada hasta la fecha, en la que más al límite hemos estado. Y lo más complicado, lo más jodido de todo esto, que ya en esas horas he notado como mi mente podía jugar con la situación. Lo primero que he escuchado claramente era un dron y ahí no tengo dudas. Pero después, muchas veces, cuando se levantaba viento, el viento mueve los árboles, ese típico zumbido cuando pasa entre los árboles, ya me parecía dron todo el rato. Me giraba todo el rato en busca del dron, pensando que había un dron otra vez. También tienen generadores ocultos por el bosque. Cuando ya estás muy cerca ya sabes que es un generador, pero cuando lo empiezas a oír, de nuevo pensaba que eran drones. No sé cómo un humano puede llegar a aguantar esto durante semanas, durante meses, incluso durante años. Y la respuesta es obvia, es que se aguanta porque no queda otra, es decir, la gente no vuelve a casa igual que estaba antes. Muchos vuelven con el trauma, con el estrés postraumático, y eso aún no ha empezado. Ahora toca sobrevivir en la trinchera. Lo otro vendrá más adelante, cuando la guerra termine. Continuamos.